Mis hermanos, buenos días. Hoy es lunes 20 de enero 2025, dentro de la semana número 2 de nuestro tiempo ordinario. Mientras el novio está con ellos, no pueden ayunar. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Juan les contestó, o sea, Jesús les contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras está con ellos el novio, no pueden ayunar. Pero llegará el día en que el novio les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres. Se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Mis hermanos, hoy se nos habla de el ayuno. En los tiempos de Jesús se hacían estas preguntas, ¿verdad? Y por eso es que se le pregunta a Juan. Los discípulos de Juan le preguntan: ¿por qué nosotros sí ayunamos y los que andan con Jesús no ayunan? Esa pregunta todavía se hace hoy día a más de 2025 años. Sí, porque aún nos preguntamos nosotros, cuando sabemos que alguien está ayunando, nosotros podríamos preguntarnos: ¿por qué ellos ayunan y nosotros no? O viceversa. Cuando vemos a alguien ayunar, nosotros, cuando vemos a alguien no ayunar, nosotros ayunamos y nosotros decimos, o preguntamos a alguien, a un familiar nuestro: ¿por qué ellos no ayunan y nosotros sí tenemos que ayunar? Esas preguntas son comunes cuando se llega, cuando se llega la temporada de ayunar, aunque deberíamos de ayunar pues prácticamente cada vez que podamos, o una vez al mes, dos veces al mes, etcétera. Mis hermanos, el ayunar es muy recomendado por la iglesia. Los discípulos de Juan Bautista en el Evangelio de hoy y los fariseos están molestos con los discípulos de Jesús porque no ayunan y ellos sí tienen que ayunar. El ayuno es uno de los tres deberes religiosos más importantes más importantes que los demás, ¿ok? Los demás no dejan de ser importantes, pero el ayuno es uno de los deberes importantísimos que nos recomienda la Iglesia. El ayuno es tradicionalmente parte de la observancia judía y como un medio para someter la carne, humillarse e implorar la misericordia de Dios. Para algunos, como sucede con muchas prácticas impuestas por el miedo y un estricto código social, pues digamos que se ha convertido en un espectáculo y ha perdido su significado real. El ayuno se hace por el bien de la conversión y la penitencia, ¿ok? No se hace por otro motivo, para vernos bien, para perder libras, vernos más esbeltos, más delgados, para quedar bien con fulano, con mangano. No, no, eso no tiene sentido. Eso no es el significado del ayuno. Tenemos que ayunar para entregarnos a nuestro Señor Jesucristo, para entregarle nuestro cuerpo, ¿ok? Nuestro cuerpo hambriento de comida, de lo que es pues la comida común y corriente para el cuerpo, ¿ok? Pero ansiosos de la comida espiritual. Esos son los sacrificios que podríamos ofrecer entre muchos más, el ayuno, ¿ok? El ayuno, para una conversión. Pero ¿por qué ayunar? Aquí viene la pregunta. Unos ayunan, otros no ayunan, como en el Evangelio que hoy se nos presenta. ¿Por qué ayunar? Porque se fue el novio. ¿Por qué no ayunar? Porque el novio todavía está aquí. ¿Por qué ayunar si el Señor está con nosotros y lo contemplamos? No es Él,
el objeto de nuestro corazón, aquel a quien nosotros buscamos y el único en que podemos descansar. Jesús, mis hermanos, ciertamente no tiene nada en contra del ayuno. Después de todo, Él, pues, ayunó durante 40 días y 40 noches después de su bautismo en el desierto. Hay muchas buenas razones por las cuales tenemos que ayunar. Estas pueden ser por el bien de la disciplina, para asegurarnos de que todavía somos los dueños de las cosas y no ellas son dueñas de nosotros. Para asegurarnos de que nunca lleguemos a amarlas tanto que no podamos renunciar a ellas. Para negar estas comodidades y cosas agradables para que después de la abnegación podamos apreciarlas aún más. O sea, mis hermanos, el ayuno no necesariamente tiene que ser dejando de probar alimento. Puede ser un ayuno en otras cosas a las cuales le ponemos más atención que a nuestro Señor Jesús. ¿Ok? Cosas que posiblemente hasta nos estén perjudicando la salud. Ayunar en el vicio del cigarro sería muy bueno. Ayunar en el servicio del alcohol, excelente. Ayunar en el estar viendo pornografía, qué bueno. Estos son ayunos importantes porque le darían a usted la pauta de que poco a poco vaya alejándose de estos vicios, ¿ok? Los cuales, al dejarlos, le convertirán a usted en una persona nueva, renovada. Le darán esa conversión que usted necesita. ¿Ok? Mis hermanos, lo que está en juego aquí, según el Evangelio, es más bien una cuestión de por qué uno debe ayunar. Nuestro Señor Jesús mismo señala en otro lugar que a los fariseos les gusta poner caras tristes para que todos sepan que están ayunando. En la historia del fariseo y el recaudador de impuestos, el fariseo piensa bien de sí mismo porque ayuna 2 veces por semana, una referencia a la práctica judía común en ese tiempo. Jesús dice a los discípulos de Juan y a los fariseos que la norma para el ayuno no es la práctica de una piedad rigurosa, sino que todos nuestros actos piadosos deben tener a Dios en su centro en lugar de un mero código de piedad. Y esta es la novedad de su mensaje. Mis hermanos y mis hermanas, estos actos de piedad centrados en Cristo pueden realizarse también a través de la caridad. La caridad es el vino nuevo del que se nos hablaba ayer en la Santa Eucaristía. ¿Ok? Es el vino nuevo en odres nuevos que se derrama para ir al encuentro de las necesidades de los demás, trabajando por la justicia y la dignidad de los demás, orando a Dios e imitando el ejemplo del Señor. Si queremos un cuerpo y un alma bellos y saludables, ¿qué tal si hacemos ayuno y oración de una manera regular? Vamos a ponerlo a prueba, ¿ok? El ayuno se hace necesario cuando el esposo se va. En otras palabras, el ayuno es necesario cuando pecamos y nuestra unión con Cristo comienza a desvanecerse. Cuando usted comete 1, 2 o más pecados, ¿ok? Ahí es donde Cristo se aleja lentamente porque usted ya dejó entrar el pecado. Ya dejó entrar a el ser maligno, al príncipe de las tinieblas, al príncipe de este mundo. Y usted cometió
un pecado, dos o más. En ese momento se le invita a que usted se ponga en oración y ayune, que entregue su cuerpo físico, ¿ok? Pero torturado por el hambre, por esas ganas de probar bocado, pero usted no lo hace porque se está entregando a Dios en penitencia porque usted ha pecado. En ese momento, cuando usted peca, Dios se retira. Jesús se aleja. Ese es el momento de que usted debe de comenzar a ayunar. A eso se refiere Jesús, cuando le dice a los fariseos y a los discípulos de Juan, ¿pueden acaso ayunar cuando el novio está con ellos? Mientras Dios esté con nosotros, mis hermanos, pues entonces nosotros no tenemos que ayunar, pero no nos prohíbe la iglesia ayunar. Podemos ayunar, aunque estemos bien con Dios y no hayamos sido o hecho, cometido pecados graves para que nuestro Señor se retire de nosotros. ¿Ok? Mis hermanos, el sacrificio personal del ayuno ayuda a abrir nuestros corazones una vez más a nuestro Señor. Eso es lo que hace. Esto es especialmente cierto cuando los hábitos de pecado se forman y se van arraigando profundamente. El ayuno añade mucho poder a nuestra oración y expande nuestras almas para poder recibir el vino nuevo de la gracia de Dios donde más lo necesitamos. Como les decía, ayer se nos hablaba en el Evangelio de el vino. La boda de Caná, donde fue invitada nuestra Santísima Virgen Madre de Jesús, también fue Jesús y sus discípulos. Se termina el vino, la Virgen María, Madre de Jesús, le dice, oye, ¿ya se acabó el vino? Él contesta, pues, ¿qué quieres que hagamos, mamá? Todavía no ha llegado mi hora. La Virgen se vuelve a los criados y les dice, hagan lo que Él les diga. Intercede para que esa boda sea un éxito. Porque en los tiempos de Jesús, las bodas donde no había vino o donde el vino se terminaba, eran cuestión de humillación, de vergüenza. El vino era lo más importante en una ceremonia de esa clase. Ese vino debe ser Jesús en nosotros. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, la invitación es hoy para que no dejemos que se vaya el novio de nosotros. No dejemos que se vaya el novio. Estemos atados a Él. Estemos amarrados a Él. Estemos unidos a Él, al novio. Que no se vaya, porque al momento que se va es cuando nosotros pecamos o viceversa. Pecamos y después Él se va y nos tenemos que poner en ayuno. Mis hermanos, vamos a reflexionar hoy sobre su actitud ante el ayuno y otras prácticas penitenciales. ¿Ayuna usted? ¿Hace sacrificios regularmente para fortalecer su voluntad y ayudarle a volverse más plenamente hacia Cristo? ¿O quizás ha descuidado un poco esta práctica que es saludable espiritualmente hablando en su vida? ¿Por qué no renueva hoy su compromiso con esta santa tarea y Dios va a obrar poderosamente en su vida? Oremos. Señor, abro mi corazón al vino nuevo de la gracia que quieres derramar sobre mí. Ayúdame a estar debidamente dispuesto a esta gracia y a utilizar todos los medios necesarios para abrirme más a ti. Ayúdame, especialmente a comprometerme con la maravillosa práctica espiritual del ayuno, que este acto de mortificación en mi vida dé frutos abundantes para tu reino. Amén. Mis hermanos, somos católicos, ¿verdad que sí? Claro, entonces somos valientes. Hasta mañana.